Continuamos hablando de boxeo antes de 1959 y hemos hablado varias veces de la importancia que tenía Sagua como una plaza de boxeo en nuestro país, e inclusive que se decía que era la segunda plaza o la mejor plaza del interior del país. Esto estaba presente porque Sagua gozaba de una economía bastante buena en aquella época y se podía pagar cierta cantidad a los boxeadores, es decir, en aquellos tiempos no eran tan grandes los salarios, o perdón, lo que se le pagaba a los boxeadores, pero si se podía dar 30 o 40 pesos en una pelea estelar, por ejemplo, en Sagua era uno de los pocos lugares que se podía hacer. En esta época el teatro principal de Sagua la Grande fue la sede principal de este tipo de boxeo profesional y precisamente hemos recogido algunos de los combates más estelares de aquella época, con algunas figuras, y hablarles sobre lo que se cobraba en aquel momento por ver una pelea de boxeo, aunque diferenciando quizás, sobre todo a los jóvenes, que vean quizás estos precios, que digan que estos precios son baratos, etcétera, pero no. Situémonos en aquella época y verán que sí, eran excesivamente caros o bastante caros para la época. El 3 de septiembre de 1949 se da una pelea entre Mario Pacheco contra Pototo Ribalta. Hemos hablado de Pototo Ribalta, que ha sido uno de los grandes boxeadores de Sagua, era uno de los ídolos sagüeros, y se daban entonces estas peleas estelares donde se cobraba lo siguiente. Por ejemplo, silla de ring de primera fila valía 2 pesos y 50 centavos. Como les decía a usted, no comparemos con los precios actuales, sino que situemos en aquella época. En segunda fila valía 1.50, en tercera fila 1.25, es decir, estas filas eran que estaban numeradas y de acuerdo a la cercanía del ring, pues era su costo. Las lunetas mayores valían 80 centavos, las menores 60 centavos, las gradas de mayores 40 centavos y las gradas menores 30 centavos, que ya eran, en este caso, bueno, lo que nosotros después veíamos que se decía que era arriba del cine, el gallinero del cine en este caso, cuando se peleaba ahí en el teatro principal. Había una nota en este programa que tenemos por allá que decía: militares y boxeadores, media entrada. Es decir, que el militar cuando iba con su uniforme pagaba media entrada, que a veces no sucedía así, el militar a veces o casi nunca pagaba, y el boxeador era que tenía que presentarse con un carnet que lo acreditaba y pagaba la media entrada. Después el programa terminaba y decía: por favor, 0 botellas, es decir, que nadie entrara de gratis. Otro de los grandes programas que vimos, es decir, de la entrada que se cobraba, fue Baby Castillo contra Acevedo Segunda. En este caso la silla de ring valía 1.20 y la segunda fila 1 peso. Este es un combate de menos calidad, es decir, Acevedo Segundo, Baby Castillo fue un buen boxeador cubano, hemos hablado de él que le ganó a Baby Cochet, etcétera, Sagüero, aunque bueno, cubano primero, pero Sagüero, pero en este caso Acevedo Segundo, como su nombre lo indica, era un boxeador que se había puesto el nombre de Mario Acevedo, que había sido campeón de Cuba y no tenía ese arraigo para cobrar en la taquilla. Otra pelea que se dio en Sagua muy importante fue entre Mono Duani y Pototo Ribalta. Se cobró en ringside 1.20, las lunetas 40 centavos, las damas 20 centavos, las lunetas general 80 centavos y las gradas 40 centavos. En este caso nos pasaba lo mismo. El Moro Duani no era un boxeador de esa envergadura en nuestro país y por lo tanto no se podía cobrar la entrada de otra forma. Otra pelea importante en Sagua la Grande, es decir, ha habido tantas que bueno, hemos traído la que hemos podido conseguir el programa, que a veces no los tenemos, y en este caso National King, un ídolo sagüero de todos los tiempos, y Arquemedes Girac, boxeador de La Habana, y la silla de ring valía 1.50, la primera, la segunda 1 peso, la luneta general 80 centavos, las gradas 40 centavos y las damas 20 centavos. Había propaganda en el pueblo a través de estos tipos de programas, y por ejemplo en este programa de Nacional se anunciaba que a la próxima semana pelearía, o en los próximos días, no era la próxima semana, Pototo Ribalta contra National King. Era el 30 de agosto de 1946 la pelea, y
se ofrecía un concurso en nuestra ciudad, es decir, un concurso patrocinado por varias de las tiendas de ropa, de zapatos, etcétera, en nuestra ciudad, que al que adivinara cuánto se recaudaría en esta pelea, que sin duda alguna fue una de las más grandes peleas que se dio en Sagua, y sobre todo por la entrada y la rivalidad entre Pototo y National Kid, se le entregaría un regalo que iban a ofrecer estas tiendas del pueblo aquí de Sagua la Grande.